nombre es Lucia Amparo Jacobo Jamioy, coordinadora de la institución educativa Laureano Gómez. Las funciones como coordinadores se encuentran delineadas desde las políticas nacionales a través de las resoluciones 15683 de 2016 y 3842 de 2022. Y en el decreto 1075 especifica que los directivos docentes desarrollan sus competencias funcionales en 4 áreas de gestión: directiva, académica, administrativa y comunitaria. Mediante esta investigación se busca encontrar un camino que permita resignificar la interacción profesor-coordinador que se desarrolla en el marco de la competencia académica para transformar en una práctica de enseñanza a partir de la reflexión colaborativa de la lesson study y a la vez fomentar habilidades del pensamiento crítico en ellos. Este camino de resignificación parte del reconocimiento de la singularidad de cada práctica de enseñanza. Esta se configura como producto de múltiples factores propios de la realidad y el devenir histórico del profesor. Como bien lo manifiesta Tardif, las prácticas de enseñanza son un saber construido, son un saber social por adquirirse en el contexto de una socialización profesional en la que se incorpora, modifica en función de los momentos y de las fases de una carrera. A lo largo de una historia profesional en la que el profesor aprende a enseñar haciendo su trabajo. En otras palabras, el saber de los docentes no es un conjunto de contenidos cognitivos definitivos de una vez por todas, sino un proceso de construcción a lo largo de un recorrido profesional que se convierte en parte integral de su conciencia práctica. Es por eso que para iniciar este proceso de resignificación es fundamental volver la mirada al pasado, hacia atrás, y reconocer y comprender los cimientos de la práctica de enseñanza de la coordinadora, las bases que la soportan y la determinan. Por eso se debe revisar sus cimientos, su singularidad, su complejidad y dinamismo. Solo así se podrá valorarla, fortalecerla y eventualmente mejorarla. En el capítulo 1 revisaremos los antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada. Inicio mi práctica de enseñanza en el año 2001 en la zona urbana de la ciudad de Neiva, en el Colegio NEI Julián Mota Salas, como docente de química. Esta práctica la desarrollé al lado de una tutora del área, por lo que no se tuvo autonomía para desarrollarla. Los bajos resultados y la apatía por la materia eran generalizados. Como hito, comprendí que somos los profesores los que con nuestras acciones en el aula generamos acogida o rechazo por el saber disciplinar que enseñamos. Para el año 2002 me vinculo con la Secretaría de Educación del Huila en la zona urbana del municipio de Garzón, en la institución educativa Simón Bolívar como docente de física y biología. Las acciones de planeación, implementación y evaluación se desarrollaron con gran libertad por ser titular del área. La planeación estaba determinada por los textos de la materia, la implementación se realizaba como una estrategia tradicional y la evaluación como recuperación de saberes. Para el año 2003 me traslado a la ciudad de Bogotá, donde me vinculo con la empresa con subsidios. Ahí orienté química en la jornada de la mañana, en la tarde pre-IFES en biología y química, en la noche trabajé con educación para adultos en el área de biología con estudiantes de empresas como Dersi y Alquería. Los fines de semana orienté prácticas de laboratorio de biología a estudiantes de diferentes sedes. Al confluir simultáneamente todas estas experiencias en tan diversos escenarios, le confirieron un sello único a mi práctica de enseñanza. Las acciones de planeación se desarrollaron con total autonomía, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de competencias. La implementación se ajustaba según el contexto y el tipo de estudiante. La evaluación continuó siendo sumativa. Para el año 2005 me vinculo nuevamente con la Secretaría de Educación del Huila en la zona rural del municipio de San Agustín, en la institución educativa Alto del Obispo como profesora de biología y química. Como hito importante la vinculación oficial al departamento por aprobar un concurso de méritos. Para el año 2008 me traslado a la institución educativa Carlos Ramón Repiso en la zona urbana del municipio de San Agustín como docente de químico. En esta institución permanecí durante 7 años. Estas dos últimas instituciones, los procesos de planeación se desarrollaron rigurosamente teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y los estándares del área. La implementación se desarrolló con una influencia constructivista y con prácticas de laboratorio. La evaluación siguió siendo sumativa. Para el año 2015, aprobó un concurso de méritos para ascender al cargo de coordinador en la zona rural del municipio de San Agustín en la institución educativa Puerto Quinchana, con 500 estudiantes y 34 profesores. Esta experiencia es quizá la más compleja y desafiante, pero que me dejó los más grandes aprendizajes, entre ellos que la educación abre o cierra el progreso de una comunidad. En el año 2018 me traslado a la zona urbana del municipio de Garzón en la institución educativa Genaro Díaz Jordán, con 2.500 estudiantes y 80 profesores. En esta pude aplicar todo lo aprendido
en la primera experiencia como coordinadora sobre la dirección y el liderazgo pedagógico. Para el año 2021 logré nuevamente acercarme a San Agustín vinculándome como coordinadora en la institución educativa Laureano Gómez, donde laboro actualmente. Las prácticas desarrolladas como coordinadora se describen en detalle en la presente investigación. En este mismo año, en el 2021, logro iniciar el proceso de formación en la maestría con la Universidad de La Sabana, lo que ha representado un hito por los innumerables aprendizajes y sobre todo por darle un nuevo significado a mi práctica como directivo docente. Un componente importante dentro de esta investigación es el contexto en el que desarrollo mi práctica de enseñanza, el cual describo a detalle a continuación. En el capítulo 2 veremos el contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza estudiada. A nivel macrocurricular se tienen en cuenta los referentes internacionales como el proyecto Túnel, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la OCDE, PICSA, y a nivel nacional las leyes, decretos, resoluciones y las diferentes guías del Ministerio de Educación Nacional. A nivel mesocurricular, la práctica de enseñanza se desarrolla en el municipio de San Agustín, ubicado al sur del departamento del Huila, ubicado a una altura de 1.730 metros sobre el nivel de mar, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una población de más o menos 35.000 habitantes, su economía basada en el café, la caña, el turismo sobre todo. San Agustín es denominado como la capital arqueológica y fue denominada también por la UNESCO en 1995 como Patrimonio de la Humanidad. San Agustín es considerado un territorio mágico y sagrado. La institución educativa se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio, tiene 8 sedes, un colegio con jornada mañana y tarde y nocturna, 3 escuelas en la zona urbana, 4 escuelas en la zona rural. La institución, según planeación municipal, congrega aproximadamente el 65% de la población estudiantil. Es la institución educativa más grande del municipio, tiene 78 años, fundada por el padre Ignacio Córdoba Cruz en 1947. Cuenta con una amplia planta física con 29 salones, amplios laboratorios, espacios deportivos y grandes zonas verdes. Dentro de sus apuestas misionales está orientado a ofrecer una formación integral, formar en valores de convivencia, ciudadanía, en conservación del medio ambiente, en protección al patrimonio histórico y al desarrollo de habilidades intelectuales que le generen procesos tanto de mejoramiento personal y comunitario. A nivel macrocurricular me encuentro asignada al acompañamiento de la sede principal en la jornada de la mañana, pero mi práctica profesional la desarrollo a nivel institucional. Cuento con 69 profesores como estudiantes distribuidos 24 en la jornada de la mañana, 2 en la jornada de la tarde y 33 en las sedes de primaria. Entendiendo que la práctica de enseñanza es el objeto de estudio declarado por la maestría, esta es comprendida desde la mirada de Alba y de Tortuga como un fenómeno social configurado por el conjunto de acciones que se derivan de la relación contractual establecida entre una institución y un sujeto llamado profesor, cuyo propósito es de que otros aprendan algo. Esta práctica de enseñanza es singular, es compleja y es institucionalizada y tiene unas acciones constitutivas como son la planeación, la implementación y la evaluación. En este contexto, como coordinadora, desarrollo una práctica de enseñanza, ya que en mi quehacer diario establezco una relación contractual con el departamento del Huila y promuevo propósitos de enseñanza a mis profesores en calidad de estudiantes. A continuación explicaré cómo eran mis prácticas de enseñanza al inicio de esta investigación. En el capítulo 3 revisaremos las prácticas de enseñanza al inicio de la investigación desde las acciones de planeación, acciones de implementación y acciones de evaluación. Las actividades de planeación de la coordinadora estaban desarrolladas en 4 momentos. En un primer momento, un plan de trabajo anual que se desarrollaba al comienzo del año con un formato determinado por la Secretaría de Educación. En un segundo momento, unas planeaciones institucionales donde se envían a la Secretaría a través de carpetas todos los planes y proyectos que se van a desarrollar en el año a nivel institucional. En un tercer momento, se realiza una planeación semanal de directivos con un formato institucional y un cuarto momento, que es la que más se asemeja a una práctica de enseñanza, son las planeaciones de las semanas institucionales y de sede. Cada institución tiene su propio formato. Estas acciones de planeación contemplan aspectos comunes como fecha, hora, lugar, actividad, responsables y objetivos. No se realizan análisis de coherencia ni de pertinencia, no se realiza análisis de aprendizajes esperados, no se realiza análisis de conceptos estructurantes, no se tiene en cuenta la enseñabilidad y se limita el diligenciamiento de formatos para la Secretaría de Educación. Las acciones de implementación de la coordinadora se limitaban a las reuniones, diferentes tipos de reuniones como reuniones de consejo académico, de área, de sede, de comisiones de evaluación y promoción, y básicamente se desarrollaban a través de agendas de trabajo. Las acciones de evaluación de la coordinadora se desarrollaban a través de la evaluación de desempeño,
Autoevaluación institucional, listas de chequeo, no se usaban rúbricas, no se desarrollaba la retroalimentación, no se realizaba análisis de coherencia ni de pertinencia y no se especificaban métodos, técnicas ni instrumentos. Según Arias 2006, la formulación del problema es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población. Por tanto, en este espacio se precisan los propósitos, objetivos, preguntas de investigación que movilizan mi investigación. Teniendo en cuenta los antecedentes de la práctica de enseñanza, el contexto, las prácticas al inicio de la investigación, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo resignificar la práctica directiva de una coordinadora para transformar su interacción con los profesores de la institución educativa Laureano Gómez en una práctica de enseñanza a partir de la reflexión colaborativa de la Lesson Study y fomentar habilidades de pensamiento crítico en ellos? Hablo de resignificación desde Alvarado y García 2008 porque se utiliza la autorreflexión, el conocimiento interior y personalizado para tomar conciencia del rol que se desempeña como coordinadora dentro de la institución educativa Laureano Gómez de San Agustín. En el capítulo 4 revisaremos la formulación del problema de investigación. Este tiene como objetivo general describir la resignificación de la práctica directiva de una coordinadora para transformar su interacción con los profesores en una práctica de enseñanza a partir de la reflexión colaborativa de la Lesson Study para fomentar pensamiento crítico en profesores de la institución educativa Laureano Gómez de San Agustín. Como objetivos específicos, en primer lugar, describir las acciones de planeación, implementación y evaluación de la práctica de enseñanza de la coordinadora investigadora. Un segundo objetivo, diseñar una serie de planeaciones en el marco de la reflexión colaborativa para desarrollar pensamiento crítico en los profesores de la institución educativa Laureano Gómez de San Agustín. Y un tercer objetivo, evaluar los cambios de la práctica de enseñanza y sus acciones constitutivas de planeación, intervención y evaluación desarrolladas por la coordinadora investigadora en la institución educativa Laureano Gómez de San Agustín. La investigación sobre la práctica de enseñanza realizada como coordinadora se describe a continuación, donde se tienen en cuenta elementos como el enfoque, el diseño, el alcance, la metodología de la investigación y la descripción de la configuración didáctica, las técnicas e instrumentos de recolección de información que soportan la investigación. En el capítulo 5 realizaremos la descripción de la investigación. El objeto de estudio de la práctica de enseñanza comprendida desde Alba y Atertúa, el paradigma sociocrítico entendido desde Alvarado y García. El enfoque es cualitativo comprendido desde autores como Hernández, Martínez, Basilachis y Maxwell. El diseño es la investigación-acción entendida desde Eliot, Pausela, Latorre y Restrepo. El alcance es descriptivo comprendido desde Hernández, Tamayo, Aguirre y Jaramillo y Guevara. La metodología usada es la Lesson Study entendida desde Soto y Pérez, Peña, del Río, Evia, Soto y Pérez. Las técnicas e instrumentos comprendidos desde Campoy y Gómez, Hernández et al, Arias, Latorre, Martínez y Wilson. Las categorías de análisis comprendidas desde Hernández, Latorre y Cisterna. Las categorías de análisis surgieron a partir de las matrices de categorización, encontrando como categorías a priorísticas la planeación, implementación y evaluación, subcategoría a priorística el pensamiento crítico y subcategorías emergentes los resultados previstos de aprendizaje, visibilización del pensamiento e instrumentos, técnicas y medios de evaluación. Los profesores pueden desarrollar su práctica de enseñanza siguiendo las rutinas en las que se ven inmersos dentro de su quehacer diario. Pero si se suscita en ellos el deseo o la necesidad de innovar su ejercicio profesional, es condición necesaria la reflexión sobre lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Solo de esta manera podrá encontrar oportunidades de cambio. Para Latorre, en el contexto educativo, la reflexión es el acto a través del cual los docentes pueden juzgar su propio accionar con la finalidad de mejorar su práctica. En este acto consciente que el docente puede resignificar sus prácticas, es en este propósito que la coordinadora inicia los ciclos Pierre bajo la metodología de Lesson Study, con los cuales pretende desarrollar un ejercicio reflexivo sobre su propia práctica de enseñanza de la mano de sus profesores como estudiantes. A continuación, en el capítulo 6 revisaremos los ciclos de reflexión. Inicialmente desarrollamos un ciclo precursor denominado Reflexionando sobre la práctica de enseñanza de una coordinadora. En este se formulan preguntas poderosas, pero la más importante de ellas
resulta ser si la coordinadora en su práctica directiva desarrolla una práctica de enseñanza. Posteriormente, en un segundo ciclo precursor, se hace una apropiación inicial de la lesson study. Para esto se conforma un equipo de un profesor de biología, un profesor de inglés y la coordinadora. Se hace un acercamiento teórico a la lesson study, se hace la elección de un foco, se hace documentación sobre este y se hace la primera planeación de la coordinadora en su práctica de enseñanza. Posteriormente, un ciclo 3 denominado rutinas de pensamiento para fomentar el pensamiento crítico. Se desarrolla una planeación que está muy marcada por la enseñanza para la comprensión. Ya se elaboran rutinas, escaleras de retroalimentación y se decide que se va a hacer un formato peer para realizar las planeaciones. Dentro de las fortalezas está que la planeación ya se desarrolla con un foco determinado, con habilidades de pensamiento crítico determinadas, con un concepto estructurante, se hace declaración de resultados previstos de aprendizaje, se desarrollan rutinas de pensamiento, se hacen procesos de reflexión colaborativa, escaleras de retroalimentación. La implementación se desarrolla con 24 profesores de la jornada de la mañana, se hace indagación de preconceptos, visibilización del pensamiento, actividades dinámicas con propósito formativo, y en la evaluación se realizan procesos de autoevaluación y de heteroevaluación. En cuanto a las oportunidades de mejoramiento está el tiempo, la matriz de coherencia, el centro de actividades deja hacer el profesor la evaluación, mejorar los instrumentos, medios y técnicas, promover mayor variedad de interacción en el aula y los resultados previstos de aprendizaje mejorarlos. Estas son algunas de las evidencias del trabajo de los profesores y las rutinas de pensamiento que se desarrollaron. En un siguiente ciclo tenemos como una de las fortalezas que se desarrolla en esta ocasión la matriz de coherencia, y la implementación se desarrolla esta vez con 32 profesores de primaria, secundaria y media de los diferentes saberes. También se tienen en cuenta los intereses y motivaciones, hay reflexión en la acción y hay mayor pertinencia y coherencia. La evaluación sigue siendo procesos de autoevaluación y heteroevaluación y se utilizan diferentes medios y técnicas para mejorar el tiempo, centro de actividad que deje ser el profesor, instrumentos de evaluación, promover mayor variedad de interacción en el aula, disminución del número de actividades, propiciar formas de trabajo colaborativo y cooperativo y procesos de retroalimentación a estudiantes, algunas de las evidencias del trabajo desarrollado y de las rutinas de pensamiento utilizadas. En un siguiente ciclo de reflexión denominado rutinas de pensamiento para fomentar el pensamiento crítico, se desarrollan los mismos formatos y se tiene ya como fortalezas que se desarrolla el formato de análisis de coherencia y pertinencia. Esta vez la implementación se desarrolla con 69 profesores de primaria, secundaria y media, el rector y los coordinados, se hace trabajo colaborativo y cooperativo, y en los procesos de evaluación también ya se desarrolla la coevaluación. En cuanto a oportunidades de mejoramiento está el tiempo, los procesos de retroalimentación a estudiantes y los instrumentos de evaluación. Algunas de las evidencias del trabajo individual, colaborativo y cooperativo desarrollado por los estudiantes en este ciclo. En el presente capítulo se devela un análisis de mi práctica de enseñanza como coordinadora investigadora y los principales cambios introducidos a partir del ejercicio cíclico de reflexión bajo la metodología cooperativa de la lesson study. Para este propósito, desarrollé ciclos de reflexión que de manera colaborativa me permitieron realizar la planeación, implementación, evaluación y reflexión de manera continua y constante en lo que se denominó ciclos peer. Los hallazgos se describen a continuación en torno a cada una de las acciones constitutivas de mi práctica de enseñanza. En el capítulo 7 describiremos los hallazgos e interpretación de los datos. Como producto de la reflexión colaborativa al interior del grupo de lesson study y con un exhaustivo ejercicio de rastreo teórico se produce el más grande hallazgo de esta investigación, que es el hecho de que puedo resignificar la relación y la interacción que por años he establecido con los profesores y a la vez cumplir a cabalidad mis funciones como líder pedagógico a nivel institucional. Esta nueva relación se formaliza mediante la estructuración de un plan de formación permanente para los profesores a nivel institucional. Este hallazgo se convirtió en un detonante imparable de cambios a nivel de mi práctica como coordinadora. Así aprendí que he desaprovechado un espacio significativo en el que puedo aportar al mejoramiento de la calidad de la educación en mi institución, comprendiendo que la mejor forma o tal vez la única forma de relación eficaz con mis profesores es a través de una práctica de enseñanza. En cuanto a las acciones de planeación, la declaración de resultados previstos de aprendizaje permitió tener claro qué es lo que realmente espero que aprendan mis estudiantes al final de un proceso de formación. Los conceptos estructurantes me permitieron comprender
comprender hacia dónde quiero enfocar los propósitos de formación con los profesores a cargo. El reconocimiento del macro, meso y microcurrículo desde la comprensión de la conceptualización de cada nivel hasta poder vincularlos en mi planeación. El empleo de rutinas de pensamiento de forma deliberada con una intención y un propósito de formación específico. En las acciones de implementación, la importancia de tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes, como lo expresa Ausubel, la adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas que ya existan en la estructura cognitiva. Potenciar el trabajo colaborativo mejora de forma significativa los aprendizajes de los estudiantes, como lo expresa Rebelo y Sánchez, es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo. Fruto de la interacción de los integrantes del equipo, se genera un proceso de construcción de conocimiento. La visibilización del pensamiento, como lo expresa Perkins, todo ser humano tiene la capacidad de pensar, pero en la mayoría de las ocasiones ese pensamiento es invisible. Conocer cómo se moviliza el pensamiento de los estudiantes permite realizar ajustes pertinentes que conlleven al logro de los resultados previstos de aprendizaje. En esta investigación, la visibilización del pensamiento tiene como punto de anclaje las rutinas de pensamiento. En las acciones de evaluación, un hallazgo son los conceptos de medios técnicos e instrumentos de evaluación entendidos según las descripciones realizadas por Hamondi. La autoevaluación, que para Cruz y Quiñones fortalece la autonomía en el estudiante y le permite construir el aprendizaje por sí mismo. La autoevaluación permitió disminuir la resistencia de los profesores a la evaluación, ya que por la hermeticidad de sus prácticas siempre se consigue como un mecanismo de sanción. En el capítulo 8 revisaremos las comprensiones y aportes al conocimiento. La investigación-acción permite problematizar el aula en una nueva visión de aula como espacio de investigación y desarrollo profesional. Los ciclos de reflexión que de manera colaborativa permitieron desarrollar las acciones de planeación, implementación y evaluación se instauran como motor de cambio permanente en la práctica de enseñanza como coordinadora. El rol de los directivos docentes es clave en el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas. Concha 2007 expresa que hoy ya no se discute que el éxito o fracaso de cualquier intento serio de mejoramiento de la educación se juega en definitiva en la institución escolar y en la enseñanza, y que estos dependen muy centralmente del liderazgo pedagógico y el desempeño de sus directivos. Un directivo incide en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes mediante la realización asertiva de determinadas prácticas que le permiten principalmente impactar en las prácticas de enseñanza a los profesores. La reflexión no es hacer introspección, es analizar nuestra experiencia a la luz de las evidencias, contrastarla con referentes teóricos, la experiencia de otros, los avances de conocimiento y la literatura especializada. La reflexión colaborativa tiene un alto poder transformador de las prácticas de enseñanza. La investigación docente requiere una postura autocrítica y estar dispuesta a someter nuestro trabajo al escrutinio de otros. Por esto, más que una actividad en solitario, se requiere investigar en una comunidad profesional de práctica. La construcción de una práctica reflexiva es parte de la responsabilidad profesional de cada profesor y esta no puede ser episódica, es necesario que se convierta en una postura permanente. Una práctica reflexiva permite cuestionarse sobre lo que quería hacer, sobre lo que realmente he hecho y sobre el resultado de ello. Como coordinadora puede desarrollar una práctica profesional al vincular en esta la enseñabilidad del saber disciplinar, los análisis de resultados previstos de aprendizaje, análisis de conceptos estructurantes, análisis de coherencia y pertinencia y definir una estrategia de evaluación con medios, técnicas e instrumentos. La visibilización del pensamiento mediante rutinas de pensamiento ofrece a los estudiantes más oportunidades desde donde construir y aprender. Conocer las ideas previas al inicio de cada clase permite evaluar el tránsito del pensamiento de los estudiantes hacia concepciones más sólidas al finalizar un proceso de formación en el aula. Según Ausubel 1983, averígüese lo que el alumno sabe y enséñese consecuentemente. La práctica directiva como coordinadora se puede resignificar mediante la transformación de la gestión académica en una práctica de enseñanza y la reflexión colaborativa que permite la lesson study y propicia potentes transformaciones en las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza.